Y entonces lo que hizo fue abrirle su corazón a Jesucristo, dejar entrar a Jesucristo, y para su asombro y sorpresa, el día 15avo, cuando tenía que estar con el juez, en la noche me llamó llorando esa persona y me dijo, no lo puedo creer, me dijo. El juez me dejó en total libertad, yo no tengo ningún cargo sobre, no lo puedo creer, me dijo. De veras, eso solo Dios lo pudo haber hecho. Gloria a Dios. Pero yo le dije a esta persona, fíjese que usted ahorita está aquí, vino a la iglesia, vino a buscar a Dios porque usted sabe que es el único que puede resolver el problema, pero aún así duda en su corazón. Sin embargo, le voy a anticipar algo. Cuando Dios le resuelva su problema, cuando usted salga de toda su crisis, lo primero que va a hacer es olvidarse de Dios. En una semana usted ya no va a estar buscando a Dios. ¿Cómo va a creer usted eso? Me ofende que me diga eso. Pero exactamente así fue, hermano. Perdón que les explique esto tan detalladamente, pero el propósito mío es para que nos veamos a nosotros mismos, porque uno lo ve a esas personas y dice, la que pura lata, dice uno, pero ¿saben qué? Así somos todos, fíjense, hermanos, así somos todos. Dios nos libra y nos salva de tantas cosas espantosas y lo vemos con tanta ligereza, con tanta liviandad, y no le damos a Él ese sentido, esa gratitud. Fíjense que yo le leí ese versículo a usted y usted haber dicho, qué corto. Pero si usted ahora conmigo lo analiza, va a ver qué precioso es ese versículo. Porque es algo maravilloso lo que Dios hace. Pero nosotros vivimos tan rápido que no le ponemos atención a esas cosas de Dios. Fíjense que el tema de esta mañana es Día de Acción de Gracias y Navidad. Esta es una época bien interesante del año. Ya fue el Día de Acción de Gracias y ahora se acerca la Navidad. Antes nunca quise celebrar yo el Día de Acción de Gracias, pero porque lo miraba como una costumbre norteamericana. Pero me metí a estudiar más profundamente de dónde se originaba, y es precisamente, el origen es la gratitud. Porque fueron personas que llegaron huyendo de Europa a ese lugar inhóspito y Dios les proveyó todos los recursos que necesitaban y se lograron establecer en Norteamérica. Usted ha oído la historia del Mayflower, un velero que vino de Holanda. Ahora, eran personas que venían huyendo porque eran puritanos, eran muy religiosos, pero ellos tuvieron algo, le dieron gracias a Dios por todo lo que recibieron en ese lugar. Por eso ahora con mi familia todos los años celebramos el Día de Acción de Gracias, para agradecerle a Dios su misericordia, el favor y cuidado, la salud y la vida que nos da todos los días. Un día especial para decirle al Señor muchas gracias en familia. A mí me gustó mucho y no he dejado de hacerlo porque es algo que satisface mi espíritu, mi corazón. Algunos se quejan de que la Navidad la empiezan a celebrar muy pronto, pero yo les voy a decir algo, ¿por qué no empezarle dando gracias a Dios desde enero, si es posible, por haber nacido en la tierra? Porque fíjense que Dios se encarnó en la tierra. Usted y yo sabemos que no nació el 24 de diciembre, pero ¿sabe qué? Es una fecha simbólica, es una fecha muy bonita, es una fecha en la que la gente hasta cambia su actitud y su forma de ser. Entonces es maravilloso celebrar que Dios haya tenido tanta misericordia de encarnarse en la tierra. Y como dice Pablo, humillarse hasta tomar una forma humana, y no solo como ser humano, sino como sirviente. Fíjese qué tremendo. En San Juan 13 usted se recuerda que el Señor le lavó los pies a los discípulos, y cuando Pedro llegó con Pedro y le dijo, te voy a lavar los pies, Pedro en su orgullo y su arrogancia le dijo, nunca me lavarás los pies, entonces no vas a tener parte conmigo. Entonces no solo los pies sino la cabeza, porque él estaba obrando humanamente. Por eso el Señor le dijo, lo que yo hago ahora tú no lo puedes comprender, pero lo vas a entender después, porque Jesús vino a servir, no a ser servido. ¿Y qué es lo que más nos gusta? Que nos sirvan. Yo le voy a decir algo, todos los días le doy gracias a Dios por la vida de mi esposa, pero dentro de la gratitud más grande que tengo es la forma en que ella me sirve a mí.
me sirve con tanto amor, me sirve con tanta delicadeza, con tan buena voluntad. Tengo 48 años de estar viviendo con ella y nunca se ha levantado enojada. Yo sí me he levantado enojado, pido perdón a Dios por eso. Ella nunca, ella siempre se levanta contenta, porque me dice que es lindo, un día más para alabar a Dios, para bendecir a Dios. Siempre está contenta. Es algo que yo se lo agradezco a Dios, porque para mí es como un motor que me genera el ánimo para poder seguir cada día adelante. Ahora, dígame si no le debo dar gracias a Dios yo por tener una esposa así. Amén. Es lindo, ¿verdad? Porque acuérdense de la esposa de Job. Ay, no, pero no hablemos de Job. Entonces, nuestro texto empieza aquí con acción de gracias y también termina con la Navidad. Porque el versículo dice gracias a Dios, y eso es acción de gracias. Y dice por su don inefable, el nacimiento de Cristo, y eso es Navidad. Ahora, hay 3 preguntas respecto a todo el texto y que se relacionan con la acción de gracias y con el don de dar. La primera pregunta que nos aparece es: ¿quién es esa persona agradecida? ¿Quién cree usted que es? El que está diciendo ahí gracias a Dios por su don inefable. Es el apóstol Pablo. Amén. El apóstol Pablo es el que está diciendo eso. Pablo aprendió a ser una persona distinta a la que él era. A veces pensamos que no podemos cambiar, pero cuando decidimos dejar que el Señor nos moldee, entonces el Señor nos transforma, fíjense. Es algo increíble, parece que no fuera cierto, pero Dios nos transforma. Dice que nos toma como el barro y el alfarero le da la forma que Él quiere. Así Él hace con nosotros también. Nos da la forma que Él quiere. En Filipenses 1:6 dice Pablo: estoy persuadido de que el que empezó en mí la buena obra, la concluirá en el día de Jesucristo. ¿Qué implica eso? Que todos los días Dios está trabajando en mi corazón y en el de ustedes para crear una nueva criatura, una nueva creación. O sea, lo que llamamos nosotros los cristianos el nuevo nacimiento, el nuevo hombre, ¿verdad? El hombre viejo ha quedado atrás con sus pasiones y deseos, y luego surge ese ser espiritual que se deleita en cosas que antes ni le llamaban la atención, pero que ahora Dios ha transformado para que nosotros sintamos el deseo en nuestro interior de explorar ese mundo maravilloso que Dios nos presenta a través de la Biblia. Porque Pablo es el más grande misionero de todos los tiempos. Él fue una vez perseguidor de la iglesia, si usted se recuerda. Pablo había sido fariseo, un hombre muy religioso, y fue instruido en la ley, y era un hombre que conocía la Biblia en el Antiguo Testamento, pero lo más importante es que estaba perdido. Con todo el conocimiento religioso, él estaba perdido. Pero vino y conoció a Jesucristo, y ese conocimiento le proveyó a él salvación, que es lo que más necesitamos nosotros. Le voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez usted se sintió perdido? No me refiero a una dirección o a una ubicación, me refiero a lo espiritual. Estoy seguro que no. Tal vez lo que tuvimos fue remordimiento, arrepentimiento, no sé, en diferentes circunstancias cómo hayamos reaccionado, pero nunca tuvimos el conocimiento de que estábamos perdidos. Cuando le digo perdidos es que vamos al infierno. Eso nosotros no lo alcanzábamos a ver ni lo considerábamos. Pero viene Dios con su infinita misericordia y nos da conocimiento, revelación y entendimiento de que el mundo está perdido y que nosotros necesitamos seguir a Dios, porque Él nos ha dado a nosotros nueva vida y un camino verdadero que seguir para poder obtener esa salvación tan maravillosa que Cristo compró para usted y para mí. Mire conmigo la conversión de Pablo. Acompáñeme a Hechos capítulo 9, si es tan bondadoso, y vea conmigo los versículos del 1 al 9. Aquí nos pinta cómo era Pablo. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino,
Aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Note algo: el primer cambio que Dios hace en la vida de Pablo es cegarlo, porque el hombre en sí es arrogante. ¿Se ha fijado que usted a veces le cuenta cosas maravillosas de Dios a la gente, y la gente como que lo supiera todo, como que no le inmuta nada? Pero la realidad es que nosotros nos deberíamos de asombrar cada día de las cosas que Dios hace por nosotros, porque nos guarda, nos libra y nos protege de muchísimas cosas que nosotros no alcanzamos a ver. Yo se lo digo porque yo he tenido experiencias sobrenaturales. Una de ellas fue que un hermano de la iglesia venía cruzando una esquina y un carro rapidísimo chocó contra él, pero chocó de una manera brutal. Sin embargo, los 2 carros solo se entrelazaron como que hubieran sido fantasmas, y a ninguno de los 2 le pasó nada. Y cuando yo he contado estas cosas, la gente no cree. Esa vez, gracias a Dios, Byron iba conmigo y él vio cómo Dios hizo un milagro ante nuestros propios ojos. Ahora, el hermano que fue beneficiado con ese milagro no se dio cuenta. Pero yo creo que Dios nos lo mostró para que nos demos cuenta nosotros, Byron y yo, de las cosas que Dios hace por nosotros que no vemos. De cuántas cosas nos habrá librado el Señor. Y nosotros ni gracias le damos porque los ignoramos. Pero son cosas que suceden continuamente y que Él está guardándonos y protegiendo. Hace muchos años en una iglesia trajeron a un pastor, y este pastor hablaba sobre el matrimonio. Era un hombre anciano, y él nos contaba que hacía unos meses lo habían invitado a Tapachula a dar una conferencia. Él era mexicano, a dar conferencias sobre matrimonios, y a la iglesia donde lo invitaron, el principal anciano de la iglesia los invitó a comer en su casa frijolitos con tortillas calientes y cafecito, y pusieron la ollona de frijoles, y todos se sirvieron, oraron, bendijeron los alimentos y comieron. Pero luego nos contó este señor que la esposa del anciano llegó y se hincó frente a ellos y comenzó a berrear, a gritar. Les digo: estoy arrepentida de lo que les hice. Les había echado a los frijoles un vaso de estricnina porque los quería asesinar a todos, porque tenía celos de que su esposo solo en la iglesia y no se estaba con ella. Entonces, en su ira, en su celo, en su cólera, envenenó los frijoles para que todos murieran, pero estaba esperando que se murieran y ninguno se murió. ¿Saben por qué? Porque ellos, cada uno de ellos, dobló su cabeza, bendijo esos alimentos, los santificó y los tomó con gratitud de Dios para ellos. Le quiero decir algo: la señora no podía salir de su asombro, y ahí tenía el veneno y se los enseñó, y se arrepintió de todo su corazón la señora. Y este pastor le dijo que ellos la perdonaban y oraron por ella, y fue algo, nosotros nos quedamos asombrados de ver cómo Dios nos protege y nos guarda, porque Él nos ama con amor eterno. Así dice el Señor: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ahora, aparte de esta experiencia, él fue transformado de perseguidor en predicador. Cuando Dios le ordena en Damasco a un siervo de él que vaya a buscar a Pablo y que ore por él, este siervo le dijo: no, es muy malo, le dijo. Si voy donde él está, aún así ciego como está, tengo miedo de que me arrastre del pelo y me meta a la cárcel. Pero Dios le tiene que hablar. Mírenlo conmigo aquí en Hechos 9,
versículos 15 y 16 dice: el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. O sea, cómo Dios puede transformar la vida de una persona, porque Él es el regalo más grande que la humanidad pudo haber recibido. Mire, a veces uno cree que las personas que tienen muchas comodidades materiales y que tienen mucho dinero son felices. Y déjeme explicarle que no es cierto, hermano. No es así. Porque el gozo y la felicidad solo Dios nos la puede dar. ¿Sí? Hable con cualquier persona y usted va a empezar a escuchar dolor y sufrimiento y problemas de la boca de esa persona. Y usted diría, ¿cómo puede ser posible? Pero si tiene tanto dinero, sí, eso es lo único que tiene, dinero. Pero cuando usted tiene a Dios, lo tiene todo. Él es su proveedor, integralmente. Él nos lo da todo. Porque la salvación por la fe llevó de la religión a la redención a este varón. Vaya conmigo en su Biblia, por favor, a 1 Timoteo. Le quiero mostrar el testimonio que le da Pablo a Timoteo del cambio que Dios hizo en él. Si usted ve conmigo los versos del 12 al 17, le voy a leer rápidamente. Dice Pablo, hablándole a Timoteo: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Miren cómo este hombre que perseguía a Jesucristo se convirtió en alguien dependiente de Jesucristo. A veces queremos ser felices y no hallamos cómo. Y cuando nosotros nos plegamos a la voluntad de Dios, Él nos da la felicidad. Amén. Él es la respuesta a todos nuestros problemas. Él es quien realmente se preocupa por nosotros. Mire, hay personas que nos aman y se preocupan por nosotros, pero no como Dios. Porque Dios está con usted las 24 horas del día, segundo a segundo. No lo deja ni lo desampara. Dice, no te dejaré ni te desampararé. Yo estaba muy preocupado porque no había chequeado mi boleto y un siervo de Dios me dijo: Jehová va delante de ti y Él va a resolver todas las circunstancias. ¿Sabe una cosa? Cuando llegué al aeropuerto me atendieron puro el Hijo del Rey. No perdí un segundo en ese aeropuerto. Me trataron como que era así un diplomático, mire. ¿Sabe por qué? Porque soy hijo, igual que usted, del Rey de Reyes, Señor de Señor. Dios me quiere. Lo que Dios dice, por favor, créalo. Si usted va a Hebreos 13, versículos 5 y 6, dice ahí: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé, de manera que no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Dios es mi ayudador. Confíe en Dios, porque Él nunca lo va a dejar defraudado. Dios es fiel a su palabra. Lo que Dios nos dice siempre se cumple. Confíe en el Señor como un niño, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. Este milagro de gracia hizo de Pablo un hombre agradecido, que es parte de la médula del mensaje, la gratitud. Fíjense que la gratitud por lo regular solo está escrita en los libros. En el año 44, antes de nuestro Señor Jesucristo,
Roma entró en una situación convulsa. Y había un hombre que había sido político, sucio. La política siempre es sucia, hermanos, desgraciadamente. Se llamaba Marco Tulio Cicerón. Y este hombre se levantó en contra de César y asesinaron a César, y entonces se fue a Roma y se levantó contra Marco Antonio, que era un perdido y un desalmado. A nosotros nos ponen romántico con Cleopatra, pero era un bandido, créanme, era un hombre sin escrúpulos y sin corazón. Y este hombre mandó a atrapar a Cicerón para matarlo. Iba huyendo y se arrepintió de huir y dijo: no, yo voy a regresar. Roma es mi patria, yo tengo que estar ahí. Y cuando regresó, por eso se lo estoy contando, había un esclavo al que él lo trataba, porque él a los empleados los trataba con mucho amor. Pero a ese esclavo era el que mejor había tratado, al que más había ayudado, al que más había servido, al que más consideraba. ¿Sabe quién lo entregó? Ese esclavo. Él fue y les dijo a los romanos: aquí está, y ahí lo mataron, le cortaron la cabeza y las manos. Y la cabeza y las manos las clavaron con clavos en la plaza principal de Roma. Porque como estamos hablando de la gratitud, uno no esperaría que alguien a quien uno le ha dado todo el ayuda y todo el apoyo le pueda traicionar a uno de esa manera. Pero si usted se recuerda, en una oportunidad Jesucristo estaba en el Getsemaní y un hombre llegó y lo besó en la mejilla. Y el Señor le dijo: con un beso entregas al Hijo de Dios, amigo, aunque estaba profetizado. Pero la gratitud tiene un valor enorme en nuestra vida y relación con Dios. Siempre agradézcale a Dios por todo, porque Dios, los propósitos que tiene para nosotros son solo de bien y no de mal. Por eso nuestra gratitud debe ser ferviente hacia Él siempre. Pablo estaba agradecido por la salvación mediante la fe en Jesucristo. Porque si usted nota, para usted ser salvo no tiene que hacer nada. Imagínense que le digan a usted: se tiene que recorrer todas las calles y avenidas de la antigua de rodillas, en el empedrado. Nosotros no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que hacer es creer. Y con eso es suficiente para Dios. Pablo instó a los otros creyentes a ser agradecidos. Si usted fuera conmigo a 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Aquí dice Pablo: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que aprender a agradecerle al Señor. Mire, yo estoy muy malo de mi brazo, me cuesta mucho moverlo, pero gracias a Dios ya lo puedo mover. Pero en el momento que me caí y sentí un dolor espantoso, le dije a Byron, me quebré el brazo, y no me podía mover del suelo, y la gente mandándose de la risa, porque cuando uno se cae, a la gente le entra berrinche de risa, y yo ahí retorciéndome del dolor. Y entonces, en el momento en que Byron me estaba levantando del suelo, le dije: por favor, orá por mi brazo porque me lo quebré, le dije. Pero cuando él estaba orando, yo comencé a decirle: Señor, te alabo y te bendigo. No sé con qué propósito me caí, pero yo sé que los planes tuyos para mi vida son siempre de bien y no de mal. Y yo te agradezco, Señor, que me dé la fortaleza de soportar el dolor y de no protestar por esta incomodidad. Y miren, aquí estoy, me quitaron el inmovilizador, no puedo usar el brazo porque no lo puedo mover más de unos grados nada más, porque el dolor es todavía muy intenso. Pero yo les quiero decir que cuando le damos gracias a Dios, no por lo que me pasó, sino en lo que me pasó, entonces Dios como que nos da la fortaleza, el consuelo y el gozo para soportar la prueba. Porque Dios es un ser que nosotros no conocemos. Y yo quiero explicarle algo esta mañana, y perdone que sea temático con eso, pero por favor no piense que Dios está allá en el cielo, donde solo los astronautas llegan. No. Dios está en su corazón. Así está en su interior. Porque ¿sabe qué? Dios no se quiere separar de nosotros. Por eso Pablo en Efesios 4 nos insta a que no contristemos al Espíritu de Dios, sino que mantengamos una vinculación agradable con Él.
porque Él es nuestro consolador divino. Es maravilloso. Ahora, ¿cuál fue el regalo que nos dio? Y Pablo explica aquí que ese regalo que nos dio es la vida eterna. Si usted fuera conmigo a Romanos 6, versículo 23, recibimos la vida eterna por medio de la fe. Y aquí dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire qué maravilloso es esto. Porque ese regalo fue hecho posible por el nacimiento, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Note que todo va concatenado. No es solo por una cosa, no es solo porque nació, no es solo porque murió, sino porque resucitó también. Porque eso tiene cada uno de esas circunstancias, tiene un propósito especial para nuestra vida. Por tanto, aquí está el mayor don jamás ofrecido y recibido por la humanidad. Entonces no es sorprendente que aquí nos diga Pablo que el don es inefable. ¿Usted sabe qué quiere decir inefable? Inefable quiere decir que no se puede explicar con palabras. Eso quiere decir esa palabra. O sea, no podemos explicar ese don que Dios nos dio, ese regalo que Dios nos dio, porque es un regalo maravilloso, que por desconocimiento nosotros no le hemos dado el nivel que debe tener en nuestro corazón de importancia. El corazón agradecido de Pablo lo hizo ser un dador constante. Él no le negó nada de su vida a Dios. Él se entregó a Dios completamente. Él oró, predicó y soportó persecuciones, y todo con acción de gracias. Usted se recuerda que en el capítulo 16 del libro de los Hechos, él es apresado. Dice que lo metieron en lo más profundo de la cárcel y que lo metieron encima en el cepo. Déjenme que le explique rápidamente. El lugar donde ellos estaban por desnivel era donde corría las heces y los excrementos y la orina de las personas que estaban presas. Y ahí tenían el cepo, que era una cuestión donde les metían las manos, la cabeza, y ahí estaban ellos apresados. Pero cuando usted lee eso, es importante que note que dice que Pablo y Silas, en lugar de estarse lamentando y quejando, o quejándose del dolor, porque les habían golpeado brutalmente con varas, estaban cantándole alabanzas a Dios, hermano. Miren, yo les soy sincero, yo me hubiera estado chillando ahí, ¿ves? Y diciendo, ¿para qué me metí a esto? Mi mamá me lo decía, nunca seas policía. Yo me hubiera querido huir uno del compromiso, ¿verdad? De estar sirviendo a Dios. Pero Pablo pudo haber dicho, miren lo que me gané por estar sirviendo a Dios. Pero no, fíjense, él estaba cantándole alabanzas a Dios, alabando a Dios. Es algo, se sale de contexto, realmente, humanamente hablando, pero espiritualmente es lo que Dios más quisiera, porque cuando tenemos problemas es cuando manifestamos nosotros cuánto confiamos en Dios. Ahora, con esto concluyo el mensaje. ¿Quién es este dador? Vaya a su Biblia a Juan 3:16, por favor, porque Dios es el dador. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice. Ahora, yo le quiero leer una nota que le escribí en relación con esto, y le puse a la nota, Dios nos dio todo su perfecto amor. Todo el Evangelio se centra en este versículo que acabamos de leer. El amor de Dios no es estático ni egoísta, sino que se extiende y atrae a otros a sí mismo. Dios establece aquí el verdadero molde del amor, la base de toda relación de amor. Si uno ama a alguien profundamente, está dispuesto a darle amor a cualquier precio. Dios pagó con la vida de su Hijo el más alto precio que se puede pagar. Jesús aceptó nuestro castigo, pagó el precio de nuestros pecados y luego nos ofreció una nueva vida que nos compró con su muerte. Cuando predicamos el Evangelio a otros, nuestro amor debe ser como el suyo y estar dispuesto a renunciar a nuestra comodidad y seguridad para que otros reciban el amor de Dios como nosotros. Porque es maravilloso saber uno que es salvo y que su familia es salva, pero también pensar
quisiera que más personas fueran salvas, que es el propósito de Jesucristo con el Evangelio, que sus buenas noticias alcancen a todo el mundo, a toda persona que anhele o desee ser salva, porque el gran don de Dios prácticamente nos garantiza el perdón y nos garantiza el cielo también. Este don se relaciona con el pesebre, pero también con la cruz. Este don está garantizado por la resurrección del Señor. Déjeme que le muestre algo, porque a veces hablamos de la resurrección de Cristo, pero hay tantas teorías en relación con eso, fuera del contexto bíblico, que confunden a las personas. Si usted me acompañara a la primera carta de los Corintios, capítulo 15, quisiera leerle ahí rápidamente los versículos del 3 al 8. Y dice ahí: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. O sea, si usted nota, hay una cantidad enorme de testigos que vieron que el Señor Jesucristo resucitó. ¿Estaba muerto? Sí, estaba muerto. Pero Él resucitó. ¿Se recuerda que María Magdalena quiso tocarlo? Y Él le dijo: no me toques, porque aún no he subido al Padre, porque al cielo no puede entrar nada que esté inmundo. Por eso no permitió que lo tocara. Pero es maravilloso saber que Él resucitó. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo no podemos morir. Como Él es eterno, así nosotros también somos eternos. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero, para ser arrebatados por el Señor, y luego iríamos nosotros. Por eso este don inefable es el resultado del profundo amor de Dios por nosotros. Nuestras acciones de gracia deben ser por algo más que por el alimento y las diversiones. Tenemos que agradecerle a Dios por habernos dado ese camino maravilloso que es la vida eterna por medio de Jesucristo, y que no tiene ningún costo para nosotros porque Él lo pagó todo. ¿Se recuerda que Isaías dice así? Venid y comprad sin dinero y sin precio, dice, porque se está refiriendo a lo más valioso que hay, a la salvación que Cristo compró y pagó por nosotros. Debemos de darle gracias a Dios también por el milagro de la redención. Acompáñeme a Primera de Pedro, capítulo 1, y lea ahí conmigo, si es tan bondadoso, los versículos 18 y 19. Mire cómo dice aquí Pedro: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, lo que pagaron por usted y por mí no fue algo material, fue la vida de Dios, y eso no se puede conseguir en ninguna parte. Ahora, imagínense cómo nos amará Él, que puso su vida por nosotros. Fíjense que nosotros hacemos cosas tan malas que lo que mereceríamos sería la muerte, pero Él tomó sobre sí mismo esas culpas y errores nuestros, esos pecados y equivocaciones, para que nosotros no tengamos que sufrir absolutamente nada. Su perdón es lo más maravilloso que podemos nosotros encontrar como seres humanos. Yo le ruego a Dios que esta Navidad usted piense por un momento en este regalo, en este don inefable que Dios tomó para sí y para compartirlo con nosotros y darnos esa eternidad de vida que nosotros anhelamos, para que usted tenga la confianza que en el momento en que cierre sus ojos, por cualquier circunstancia, cuando usted muera, en el momento en que muera, usted tenga la certeza de saber a dónde se dirige, a dónde va, porque a todos nos va a tocar ese momento. Y qué maravilloso y consolador es saber que sabemos a dónde nos dirigimos, ¿verdad? A ver a dónde vamos. Es lo más precioso que el Señor nos puede dar. Cierre sus ojos, por favor.
Como Pablo, Señor, te queremos dar gracias continuamente por todas tus misericordias, por todos tus favores, por comprendernos, Señor, por aceptarnos como somos, con todas nuestras deficiencias, por conocernos, por tolerarnos, por ayudarnos y por hacernos comprender tu plan de salvación y de misericordia para nuestra vida. Permite, Señor, que nosotros comuniquemos a todas las personas estas buenas noticias del gran regalo que nos diste, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro eterno Salvador. Yo te pido, Señor, en esta mañana, que conforme a tus riquezas en gloria, abra las ventanas de los cielos y derrames de esa bendición integral sobre cada uno de tus hijos y de tus hijas en esta mañana. Puede ser que el problema que cada uno de ellos pueda tener sea una cuestión familiar, pueda ser una cuestión legal, pueda ser un dolor en su corazón, pueda ser problemas familiares, puedan ser necesidades materiales, pueda ser una enfermedad incurable. Yo no sé, Señor, tú lo sabes, de qué podemos estar necesitando esta mañana. Pero yo te quiero pedir que tú suplas, conforme a tu generosidad, lo que cada uno de ellos necesite. Visita cada corazón en esta mañana, Señor, y da tu provisión conforme a tu mano generosa, para que ellos reciban en esta mañana una respuesta positiva y objetiva de lo que están necesitando solucionar. Abre, Señor, esa luz maravillosa tuya que traspasa toda oscuridad e inúndalo, Señor, con ella. Disipa toda oscuridad en sus corazones y en sus mentes y permíteles que puedan confiar ciegamente en esa promesa tuya, Señor, porque tú eres el generador de todas las bendiciones que recibimos en esta tierra. Yo te agradezco por bendecirlos, te agradezco por darles la provisión, te agradezco por sanarlos, te agradezco por operar milagros en esta mañana y te agradezco también, Señor, porque ellos vinieron a buscarte a ti y te suplico que se lleven en su corazón la impresión, la certeza, la convicción de que tú estuviste con ellos y estás con ellos y no vas a salir de ellos, Señor. Por eso yo los bendigo con amor en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y pongo tu paz dentro de sus corazones. Amén, Señor, y amén. El Señor les bendiga ricamente, mis hermanos.